Caso real en Aguascalientes. La noche final de la maestra Elena Vargas, que conmovió a toda la región, 1898. Bienvenidos a este canal. Si te gustan las historias de misterios reales que marcaron la historia de México, suscríbete ahora y déjanos en los comentarios desde dónde nos ves y a qué hora estás escuchando esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos casos que nunca deben ser olvidados. En el verano de 1898, Aguascalientes experimentaba una de las épocas más calurosas de las que se tuviera registro. El México porfiriano avanzaba hacia la modernidad con pasos desiguales. Mientras las ciudades principales veían llegar el telégrafo, la luz eléctrica y el ferrocarril, las comunidades rurales permanecían ancladas en tradiciones y modos de vida que poco habían cambiado desde la época colonial. Esta dualidad entre progreso y tradición, entre ideas positivistas y creencias ancestrales, formaría el telón de fondo del extraordinario caso que estremeció a la región en aquel verano sofocante. El municipio de Rincón de Romos, ubicado a unos 45 kilómetros al norte de la capital del estado, era en aquella época un próspero centro agrícola con aproximadamente 5.000 habitantes. Rodeado de extensos campos de maíz, chile y frijol, y favorecido por una ubicación estratégica junto al Camino Real que conectaba Aguascalientes con Zacatecas, el pueblo experimentaba un moderado florecimiento económico y cultural, impulsado en gran medida por las políticas modernizadoras del régimen de Porfirio Díaz. En este contexto de relativa prosperidad, uno de los mayores orgullos de Rincón de Romos era su escuela primaria para niñas, fundada en 1887 como parte del esfuerzo nacional por extender la educación laica. El edificio escolar, una construcción de cantera rosa con amplios ventanales y un pequeño jardín central, se erguía en la plaza principal junto a la parroquia de San Miguel Arcángel, simbolizando la nueva coexistencia, no siempre armoniosa, entre la autoridad religiosa tradicional y el poder civil emergente. Al frente de esta institución se encontraba Elena Vargas Mendoza, protagonista de nuestra historia y figura central de los extraordinarios eventos que sacudirían a la comunidad. Nacida en 1870 en la Ciudad de México, Elena provenía de una familia de clase media con profundas convicciones liberales. Su padre, Ignacio Vargas, había sido un modesto funcionario durante la presidencia de Benito Juárez y había inculcado en su única hija tanto un fervor patriótico como un compromiso inquebrantable con la educación como vehículo de progreso nacional. Siguiendo estos ideales, Elena había estudiado en la recién fundada Escuela Normal para Señoritas de la capital, graduándose con honores en 1889. Su brillante desempeño académico le valió ser seleccionada para el programa especial, impulsado por el ministro Joaquín Baranda, que buscaba enviar maestras calificadas a provincias para elevar el nivel educativo nacional. Así, a los 19 años, la joven Elena llegó a Rincón de Romos con un baúl de libros, instrumentos pedagógicos avanzados y el entusiasmo característico de quien cree firmemente en la misión transformadora de su profesión. Los primeros años de Elena en el pueblo no fueron sencillos. Como mujer joven, soltera, capitalina y defensora de ideas progresistas, enfrentó la desconfianza inicial de una comunidad donde las tradiciones patriarcales y religiosas estaban profundamente arraigadas. El párroco local, el padre Francisco Jiménez, veía con recelo a esta maestra que enseñaba ciencias naturales sin referencias a la creación divina y que incluía en su currículum la Constitución de 1857 con sus controvertidas leyes de reforma. Está envenenando las mentes de nuestras niñas con ideas extranjeras, habría declarado el sacerdote en uno de sus sermones dominicales, según recuerdan crónicas locales. Les enseña que descienden del mono en lugar de ser creadas por Dios, y les habla de derechos cuando deberían aprender sobre deberes y modestia cristiana. Sin embargo, la dedicación de Elena, su evidente preparación y, sobre todo,
Los notables resultados que comenzaban a mostrar sus alumnas gradualmente fueron desarmando resistencias. Las niñas de Rincón de Romos, que anteriormente apenas aprendían rudimentos de lectura, escritura y labores domésticas, ahora estudiaban aritmética, geografía, historia nacional, nociones de ciencias e incluso elementos básicos de higiene y salud. Conocimientos revolucionarios para la época, especialmente para mujeres en un contexto rural. La señorita Vargas nos hace sentir que nuestras mentes son tan capaces como las de cualquier hombre, recordaría décadas después Josefina Medina, una de sus primeras alumnas que eventualmente se convertiría ella misma en maestra. Nos dice que México necesita mujeres educadas para progresar y que nuestro deber patriótico es cultivar la inteligencia que Dios nos dio. Esta última frase revela la habilidad diplomática que Elena había desarrollado con el tiempo. Sin renunciar a sus convicciones liberales y científicas, había aprendido a comunicarlas en términos que no confrontaran innecesariamente las creencias religiosas de la comunidad. Esta capacidad de tender puentes, combinada con su innegable eficacia como educadora, eventualmente le ganó el respeto incluso de sectores inicialmente hostiles. Para 1895, 5 años después de su llegada, Elena Vargas se había convertido en una figura respetada y querida en Rincón de Romos. La escuela, bajo su dirección, había crecido de 30 a 120 alumnas, y cada vez más familias, incluso de poblados cercanos, enviaban a sus hijas a recibir la educación que la maestra de la capital ofrecía. El gobierno estatal la había reconocido con medallas al mérito educativo en 2 ocasiones, y su modelo pedagógico comenzaba a ser replicado en otras escuelas de la región. Elena vivía modestamente en una pequeña casa a 2 cuadras de la escuela, donde había acumulado una biblioteca personal impresionante para los estándares de la época y el lugar. Más de 300 volúmenes que abarcaban desde clásicos literarios hasta las últimas publicaciones pedagógicas y científicas, muchas en francés, idioma que dominaba. Llevaba una vida relativamente solitaria, dedicada casi exclusivamente a su labor educativa, aunque mantenía correspondencia regular con colegas en la capital y ocasionalmente publicaba artículos sobre métodos pedagógicos en revistas especializadas. Su única compañía constante era Matilde Hernández, una joven local que había sido parte de su primera generación de alumnas y que ahora, a los 20 años, servía como su asistente en la escuela y compartía su pasión por la educación. La relación entre ambas era de profundo respeto y afecto mutuo, descrita por testigos de la época como una hermandad intelectual, donde la experimentada maestra había encontrado finalmente a alguien que comprendía plenamente su visión y compromiso. Fue precisamente esta cercanía lo que convertiría a Matilde en testigo privilegiado y cronista inicial de los extraordinarios eventos que comenzaron a desarrollarse en la primavera de 1898. El primer indicio de que algo inusual ocurría con Elena Vargas se manifestó en abril de aquel año. Durante una clase sobre el sistema solar, la maestra se detuvo repentinamente en medio de una explicación, fijó su mirada en un punto vacío del aula y permaneció completamente inmóvil durante casi 1 minuto. Cuando finalmente reaccionó, pareció momentáneamente confundida antes de disculparse y continuar la lección como si nada hubiera ocurrido. Este episodio, inicialmente desestimado como un simple lapsus, comenzó a repetirse con frecuencia creciente en las semanas siguientes. A veces eran apenas pausas momentáneas. En otras ocasiones, Elena quedaba abstraída durante varios minutos, con la mirada fija y una expresión que las alumnas describían como ausente y a la vez intensamente concentrada, como si estuviera viendo algo invisible para el resto. Matilde, preocupada, finalmente confrontó a su mentora a principios de mayo.
Elena inicialmente minimizó el asunto, atribuyéndolo a cansancio y al calor inusual de aquella primavera. Sin embargo, ante la insistencia de su asistente, finalmente confesó algo que había mantenido en secreto por temor a ser considerada desequilibrada. «Veo cosas, Matilde», le dijo según recordaría después la joven. «No son alucinaciones ni fantasías, son visiones tan claras y detalladas que no pueden ser producto de mi imaginación. Veo lugares que nunca he visitado, personas que nunca he conocido y eventos que parecen pertenecer tanto al pasado como al futuro». Elena describió estas visiones como experiencias inmersivas donde se sentía simultáneamente observadora y participante. Podía ver escenas desarrollándose ante ella con extraordinaria claridad, ciudades con edificios imposiblemente altos y vehículos sin caballos, campos de batalla donde hombres se mataban con armas de poder inimaginable, cambios en el paisaje que sugerían transformaciones climáticas a gran escala. Lo más perturbador, confió a Matilde, es que estas visiones están empezando a organizarse como capítulos de un libro que se va revelando gradualmente, y todas parecen conducir hacia un mismo punto, hacia un evento futuro de tal magnitud que no logro comprenderlo completamente, pero que intuyo transformará el mundo de maneras que apenas podemos imaginar. Matilde, aunque inicialmente escéptica, estaba demasiado familiarizada con la lucidez y racionalidad habituales de su mentora para descartar completamente estas revelaciones. Propuso una explicación médica. Quizás Elena estaba sufriendo algún tipo de episodios neurológicos que causaban estas experiencias. Insistió en que consultara al doctor Gabriel Mendoza, médico respetado del pueblo que había estudiado en Francia y representaba el pensamiento científico más avanzado disponible localmente. Tras cierta resistencia, Elena accedió a la consulta. El doctor Mendoza la examinó detenidamente, realizó diversas pruebas neurológicas básicas disponibles en la época y finalmente declaró no encontrar signos de enfermedad física. Sin embargo, sugirió la posibilidad de lo que entonces se denominaba neurastenia o agotamiento nervioso, una condición atribuida frecuentemente a mujeres intelectuales que supuestamente sobrecargaban sus sistemas nerviosos con excesiva actividad mental. «Su mente está fatigada, señorita Vargas», dictaminó el médico según registros posteriores. «Estas visiones son simplemente manifestaciones de un cerebro que necesita descanso. Le recomiendo reducir sus horas de lectura, especialmente de textos científicos complejos, tomar baños templados por las tardes y quizás considerar unas vacaciones en algún clima más benigno». Elena recibió este diagnóstico con una mezcla de alivio y escepticismo. Por un lado, ofrecía una explicación racional a experiencias que desafiaban su propia visión científica del mundo. Por otro, sentía intuitivamente que lo que estaba experimentando trascendía las categorías médicas de la época. No obstante, implementó algunas de las recomendaciones, reduciendo temporalmente su carga de trabajo y dedicando más tiempo a paseos por el campo que rodeaba al pueblo. Durante estas caminatas, a menudo acompañada por Matilde, Elena comenzó a elaborar teorías sobre la naturaleza de sus visiones. Influenciada por sus lecturas científicas, especuló sobre dimensiones adicionales del espacio-tiempo y la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, una mente humana pudiera percibir realidades normalmente inaccesibles. ¿Y si el tiempo no es lineal como imaginamos?, planteaba a su joven acompañante. ¿Y si pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente y lo que percibimos como progresión temporal es simplemente el recorrido limitado de nuestra conciencia a través de una realidad mucho más compleja? Estas especulaciones, notablemente avanzadas para su época, revelaban tanto la sofisticación intelectual de Elena como su desesperado intento de racionalizar experiencias que desafiaban su comprensión.
Sin embargo, en lugar de disminuir con el reposo como había pronosticado el doctor Mendoza, las visiones aumentaron en frecuencia e intensidad durante junio y julio. Para mediados de julio, los episodios se habían vuelto tan frecuentes y notorios que ya no podían ocultarse a la comunidad escolar. En varias ocasiones, Elena se había quedado paralizada en medio de una lección, con la mirada perdida durante varios minutos, para luego volver en sí desorientada y a veces visiblemente perturbada. Las alumnas mayores mantenían respetuoso silencio durante estos episodios, pero las más pequeñas se asustaban, y los rumores comenzaban a extenderse más allá de las paredes de la escuela. Fue en este momento cuando el caso dio un giro extraordinario que lo elevaría de curiosidad médica a fenómeno que capturaría la atención regional. El 20 de julio, durante un episodio particularmente intenso, Elena comenzó a hablar en voz alta mientras permanecía en ese estado de trance. Ante el asombro de toda la clase, describió con detalle perturbador un incendio que arrasaría el mercado municipal cuando el sol esté en su punto más alto mañana. Al volver en sí, no recordaba haber dicho estas palabras, pero Matilde y varias alumnas mayores confirmaron la predicción. Aunque inquieta por el incidente, Elena se negó a darle mayor importancia, atribuyéndolo a alguna preocupación subconsciente sobre la seguridad de las estructuras de madera del antiguo mercado. Sin embargo, exactamente como había anunciado, al mediodía del día siguiente, un incendio se declaró en el mercado municipal cuando una lámpara de aceite volcada incendió un puesto de textiles. Gracias a la rápida respuesta de los vecinos, el fuego fue controlado antes de que causara daños mayores, pero el hecho de que ocurriera exactamente como Elena lo había visto causó conmoción en Rincón de Romos. Esta primera predicción cumplida transformó dramáticamente la percepción pública de los episodios de Elena. Lo que antes podía descartarse como problemas nerviosos de una mujer intelectual, ahora adquiría dimensiones más inquietantes. Para algunos, particularmente entre las familias más tradicionales y religiosas, estos eventos sugerían algún tipo de influencia sobrenatural, interpretada variablemente como divina o demoníaca según la predisposición del observador. El padre Jiménez, que había moderado considerablemente su animosidad hacia Elena en los años previos, expresó públicamente su preocupación. No debemos precipitarnos a atribuir a lo sobrenatural lo que puede tener explicaciones naturales, declaró prudentemente en misa. Sin embargo, tampoco debemos ignorar que existen misterios que la ciencia actual no puede explicar. Si Dios ha elegido manifestarse a través de esta persona, debemos discernir cuidadosamente la naturaleza de ese mensaje. Esta ambigua declaración reflejaba la posición igualmente ambivalente de muchos en el pueblo. La educación científica y el progresismo de Elena la habían convertido en una figura respetada, pero estas nuevas manifestaciones activaban creencias y temores profundamente arraigados en la cultura local. En los días siguientes, más predicciones se cumplieron, aunque con diversos grados de precisión. Elena vio la llegada inesperada de un inspector escolar enviado desde la capital del estado, la ruptura de una presa menor en una hacienda cercana tras una tormenta intensa, e incluso detalles personales sobre familias del pueblo que no podría haber conocido por medios ordinarios. Cada acierto aumentaba la fascinación pública. La casa de la maestra comenzó a recibir visitantes diarios, desde curiosos que simplemente querían presenciar uno de sus episodios, hasta personas desesperadas que buscaban predicciones específicas sobre asuntos personales o consejos basados en sus supuestas capacidades extraordinarias. Elena, profundamente incómoda con esta atención no deseada, intentaba mantener su rutina normal y rechazaba cualquier interpretación sobrenatural de lo que le ocurría. «No soy una adivina ni una profetisa», insistía.
Estoy experimentando algo que no comprendo completamente, probablemente alguna condición neurológica aún no documentada. No puedo controlar estas visiones ni garantizar su precisión. Sin embargo, mantener esta posición racional resultaba cada vez más difícil, incluso para ella misma. La exactitud de muchas predicciones desafiaba explicaciones probabilísticas, y la intensidad y coherencia de las visiones contradecían la hipótesis del simple agotamiento nervioso. Además, Elena había comenzado a notar patrones inquietantes. Las visiones parecían estar convergiendo hacia un evento específico, algo catastrófico, que ocurriría en un futuro no muy lejano. Para finales de julio, la situación había captado la atención más allá de los límites del pueblo. El periódico de Aguascalientes publicó un artículo titulado La vidente de Rincón, ciencia o superstición, que aunque trataba el tema con cierto escepticismo, relataba con detalle suficiente los eventos para atraer la atención de círculos más amplios. Esta publicación tuvo consecuencias significativas. Por un lado, atrajo a periodistas de la capital del estado y eventualmente de ciudades más grandes como Guadalajara y México, convirtiendo el pequeño pueblo en foco de atención nacional. Por otro lado, llamó la atención de dos figuras que jugarían roles cruciales en el desarrollo posterior del caso. El profesor Ernesto Álvarez, destacado investigador de fenómenos psíquicos de la Ciudad de México, y el obispo auxiliar Monseñor Antonio Ruiz, enviado discretamente por la diócesis para evaluar la situación desde la perspectiva eclesiástica. El profesor Álvarez, formado en Europa y familiarizado con las investigaciones sobre telepatía, clarividencia y precognición que se desarrollaban en sociedades científicas británicas y francesas, llegó a Rincón de Romos a principios de agosto. A diferencia de muchos académicos de la época que descartaban estos fenómenos como supersticiones, Álvarez mantenía lo que él denominaba escepticismo metodológico, una disposición a investigar rigurosamente antes de emitir juicios. Tras obtener el consentimiento de Elena, quien vio en él a un aliado potencial para entender científicamente lo que le ocurría, Álvarez estableció un protocolo de observación sistemática. Instaló en la escuela instrumentos de medición atmosférica, registró meticulosamente el momento exacto y la duración de cada episodio, documentó los contenidos de las visiones según eran relatados por Elena al emerger del trance y diseñó pruebas para evaluar la precisión de las predicciones, minimizando posibilidades de coincidencia o interpretaciones post facto. Lo que estamos presenciando desafía nuestras categorías actuales, escribió en sus notas preliminares, pero no necesariamente las leyes naturales. Podría tratarse de una forma de percepción extendida que la ciencia aún no ha caracterizado adecuadamente. Paralelamente, Monseñor Ruiz conducía su propia investigación desde una perspectiva teológica. El obispo auxiliar, un hombre de formación jesuita con doctorados tanto en teología como en filosofía natural, representaba la facción más intelectualmente sofisticada dentro de la jerarquía católica mexicana. Su aproximación combinaba la cautela tradicional de la Iglesia ante supuestos fenómenos sobrenaturales con un conocimiento actualizado de las ciencias. Tras entrevistas con Elena, Matilde, alumnas y testigos diversos, Monseñor Ruiz llegó a conclusiones sorprendentemente similares a las del profesor Álvarez, aunque expresadas en un vocabulario diferente. No encuentro elementos que justifiquen una interpretación demoníaca de estos fenómenos, informó confidencialmente a sus superiores. La señorita Vargas mantiene intacta su fe católica, aunque interpretada a través de su formación científica. Las visiones no contienen elementos herméticos, no promueven doctrinas heterodoxas, ni han llevado a comportamientos moralmente cuestionables. Podrían constituir un carisma genuino, aunque de naturaleza inusual, o manifestaciones naturales de capacidades humanas poco comprendidas. Esta convergencia parcial entre aproximaciones científica y religiosa
podría haber conducido a un estudio colaborativo más prolongado del caso, con potencial para avanzar tanto el conocimiento científico como la comprensión teológica de experiencias extraordinarias. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron dramáticamente a mediados de agosto. El 12 de agosto, Elena experimentó la visión más intensa y perturbadora hasta entonces. Durante una reunión con el profesor Álvarez, Monseñor Ruiz, Matilde y dos representantes del ayuntamiento local, entró repentinamente en trance. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez su cuerpo entero se tensó, comenzó a temblar violentamente, y de su boca emergió un torrente de palabras en un tono más alto y urgente del que normalmente usaba. «El tiempo se acaba», dijo según registraron varios testigos. «Lo he visto claramente ahora. La convergencia ocurrirá en 3 días. Fuego desde el cielo, la tierra abriéndose, miles de vidas perdidas en instantes. Puedo ver la montaña partida, las ciudades reducidas a escombros, el mar invadiendo la tierra. No es el fin, pero será un cambio irreversible». Durante casi 15 minutos, Elena continuó describiendo lo que parecía ser un cataclismo de proporciones apocalípticas, con detalles tan vívidos y coherentes que incluso los escépticos presentes se sintieron profundamente perturbados. Habló de placas de tierra deslizándose unas sobre otras, un concepto reminiscente de la teoría tectónica que apenas comenzaba a formularse en círculos científicos especializados. Mencionó ondas de destrucción propagándose a través del suelo como agua, una descripción notablemente precisa de ondas sísmicas, y repitió varias veces una fecha específica: 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen en el calendario católico. Al despertar del trance, Elena no recordaba haber hablado, pero al escuchar la transcripción de sus palabras, palideció visiblemente. «Esto concuerda con fragmentos que he estado viendo durante semanas», confirmó. «Siempre la misma fecha, siempre la misma sensación de destrucción masiva, pero nunca había sido tan claro y específico». Los presentes debatieron intensamente sobre cómo interpretar y responder a esta predicción. El profesor Álvarez, aunque impresionado por la coherencia interna de la visión y su correspondencia con teorías científicas emergentes sobre terremotos, mantenía reservas sobre la posibilidad de predecir eventos naturales con tal especificidad. Monseñor Ruiz, por su parte, recordó precedentes históricos de advertencias divinas antes de desastres, pero también la frecuencia de falsas profecías apocalípticas a lo largo de los siglos. «Debemos actuar con prudencia», aconsejó el prelado, «equilibrando la responsabilidad de prevenir posibles tragedias con el peligro de provocar pánico injustificado». Finalmente, se llegó a un compromiso. Se informaría discretamente a las autoridades estatales sobre la predicción, mientras localmente se tomarían algunas precauciones básicas sin alarmar innecesariamente a la población. El alcalde propuso organizar una procesión especial para el día 15, dedicada a la Virgen de la Asunción, que naturalmente reuniría a la mayor parte de la población en la plaza central, una de las áreas más seguras del pueblo en caso de terremoto al estar alejada de estructuras altas. Los 2 días siguientes fueron de extraordinaria tensión para los pocos conocedores de la predicción completa. Elena continuaba experimentando visiones, cada vez más breves, pero también más intensas, que parecían confirmar y refinar aspectos específicos del evento pronosticado. El profesor Álvarez notó que durante estos episodios los instrumentos meteorológicos registraban anomalías sutiles, fluctuaciones barométricas, variaciones en campos electromagnéticos, incluso ligeras alteraciones en la temperatura ambiente inmediatamente alrededor de Elena. El 14 de agosto, víspera de la fecha fatídica, ocurrió un acontecimiento que muchos interpretarían posteriormente como el más extraordinario de todo el caso. Durante la cena, compartida con Matilde, el profesor Álvarez y Monseñor Ruiz, Elena entró nuevamente en trance.
Esta vez, sin embargo, la transformación fue más profunda. Su rostro adquirió una serenidad que contrastaba con la agitación de episodios previos. Su voz se volvió notablemente más grave y comenzó a hablar en lo que los presentes inicialmente creyeron ser latín eclesiástico. El profesor Álvarez, quien registraba fonéticamente lo escuchado, posteriormente consultaría con lingüistas que identificarían el idioma no como latín, sino como una forma arcaica de náhuatl, la lengua de los antiguos mexicas, con elementos que sugerían un dialecto específico de la región central de México, extinto desde el siglo XVI. Este hecho resultaba especialmente asombroso, considerando que Elena no tenía formación en lenguas indígenas ni conexión personal con comunidades nativas. Más extraordinario aún, al emerger de este trance particularmente profundo, Elena por primera vez recordaba vívidamente lo que había experimentado. Describió haber viajado mentalmente no hacia el futuro, sino hacia el pasado, específicamente al mismo lugar geográfico donde se encontraban, pero casi 400 años antes. Relató haber habitado brevemente la mente de una sacerdotisa indígena que, según explicó, también experimentaba visiones premonitorias y había previsto tanto la llegada de los españoles como cataclismos naturales que afectarían la región. Me comunicó algo crucial, insistió Elena, con una certeza que impresionó incluso a los más escépticos presentes. Me hizo entender que lo que estoy experimentando no es nuevo ni único. Ha ocurrido antes, ocurrirá después. Ciertas personas en ciertos momentos se convierten en, no sé cómo describirlo, receptores, canales, entre tiempos diferentes, y siempre por una razón. Cuando le preguntaron cuál podría ser esa razón en su caso, Elena respondió con una claridad que contrastaba con la confusión que había mostrado durante semanas. Poder cambiar algo. No todo está fijado. Hay bifurcaciones, posibilidades alternativas. Mañana ocurrirá algo terrible. Eso es inevitable. Pero su alcance, sus consecuencias pueden ser alteradas. Por eso estoy viendo esto. Por eso puedo advertirles. Esa noche, ninguno de los presentes pudo dormir apropiadamente. El profesor Álvarez continuaba documentando todo meticulosamente, aunque sus notas reflejaban una creciente tensión entre su metodología científica y la naturaleza cada vez más inexplicable de los eventos que presenciaba. Monseñor Ruiz pasó horas en oración, debatiéndose entre interpretaciones teológicas contradictorias de lo que estaba ocurriendo. Matilde permanecía junto a Elena, quien finalmente había caído en un sueño profundo tras semanas de descanso interrumpido. El amanecer del 15 de agosto trajo un día inusualmente claro y caluroso, incluso para estándares veraniegos. La procesión en honor a la Virgen de la Asunción había sido programada para mediodía, coincidiendo con la hora en que Elena había visto comenzar el cataclismo en sus visiones. Mientras la comunidad se preparaba para esta celebración religiosa, ajena al verdadero motivo subyacente, un pequeño grupo se reunía en la escuela para lo que el profesor Álvarez denominaba observación científica del evento, y Monseñor Ruiz, más sencillamente, llamaba espera vigilante en oración. Elena amaneció extremadamente débil pero lúcida. Se acerca, fue lo primero que dijo al despertar. Puedo sentirlo como una presión en el aire, como electricidad antes de una tormenta. A petición del profesor Álvarez, intentó proporcionar más detalles sobre el epicentro y naturaleza exacta del evento que anticipaba, pero explicó que las visiones no funcionaban como un mapa preciso, sino más bien como impresiones superpuestas de posibilidades. A medida que avanzaba la mañana, los instrumentos del profesor Álvarez comenzaron a registrar anomalías crecientes. El barómetro mostraba oscilaciones rápidas, el termómetro indicaba variaciones localizadas de temperatura sin causa aparente, y una brújula colocada cerca de Elena giraba erráticamente, como si estuviera expuesta a campos magnéticos fluctuantes.
Aproximadamente a las 11:30, media hora antes del momento anticipado, Elena experimentó su episodio final y más dramático. Sentada en una silla en el aula principal de la escuela, rodeada por el pequeño grupo de observadores, repentinamente se puso rígida. Sus ojos, normalmente marrones, adquirieron un tono más claro, casi ámbar, que varios testigos describirían posteriormente como luminosos o brillando con luz propia. «Ya está en movimiento», anunció con voz firme, pero extrañamente distante. «Las placas han comenzado a deslizarse. El primer punto de ruptura está a 300 kilómetros al suroeste, en el océano. Las ondas llegarán pronto». Durante los siguientes 20 minutos, Elena narró en tiempo real lo que parecía ser la progresión de un terremoto masivo originado en la costa del Pacífico mexicano. Describió la propagación de ondas sísmicas a través de diferentes tipos de suelo, anticipando con precisión inquietante cuándo y cómo afectarían a diferentes localidades. «Está llegando», dijo finalmente, aproximadamente a las 11:52. «Prepárense». Lo que ocurrió a continuación está documentado no solo en los registros del profesor Álvarez y los testimonios de los presentes, sino en registros sismológicos oficiales que posteriormente confirmarían que exactamente a las 11:53 del 15 de agosto de 1898, un terremoto de magnitud estimada 8.2 en la escala que después se conocería como de Richter sacudió la costa occidental de México, con epicentro cerca de lo que hoy es Manzanillo, Colima. Las ondas sísmicas alcanzaron Rincón de Romos con intensidad suficiente para causar daños estructurales menores, pero no catastróficos. Grietas aparecieron en varios edificios, algunos objetos cayeron de estanterías y la población, reunida mayoritariamente en la plaza para la procesión, experimentó momentos de pánico, pero no sufrió bajas. Sin embargo, en las regiones más cercanas al epicentro, la destrucción fue devastadora. Ciudades costeras quedaron parcialmente destruidas, deslizamientos de tierra bloquearon caminos y un tsunami de mediana intensidad inundó poblaciones litorales. Las estimaciones finales situarían el número de víctimas entre 1.500 y 2.000 personas, concentradas principalmente en Colima, Jalisco y Michoacán. La precisión de la predicción de Elena resultaba asombrosa, pero lo que ocurrió durante el terremoto mismo en aquella aula escolar en Rincón de Romos trascendería incluso este aspecto ya extraordinario del caso. Según múltiples testimonios concordantes, mientras el suelo temblaba y los edificios crujían, Elena se levantó de su silla y permaneció perfectamente estable a pesar de las sacudidas, como si de alguna manera estuviera desacoplada de los efectos físicos del terremoto. Con los brazos extendidos y la mirada fija en algún punto más allá de las paredes del aula, comenzó a hablar en esa forma arcaica de náhuatl que había utilizado la noche anterior. Lo más extraordinario ocurrió cuando, en medio de su discurso incomprensible para los presentes, súbitamente intercaló frases en español con una claridad y precisión sorprendentes. «Puedo verlos a todos, los que están muriendo ahora, los que serán salvados, cada mente, cada corazón. Puedo sentir su miedo, su dolor, su esperanza». A estas palabras siguió lo que Monseñor Ruiz describiría después como el acto de intercesión más puro que he presenciado. Elena comenzó a nombrar personas específicas en localizaciones precisas, describiendo situaciones de peligro inminente y a veces indicando posibles vías de escape o rescate. Familia Mendoza, segundo piso, calle Hidalgo, Colima. El techo está por colapsar. Deben salir por la ventana trasera. 2 niños atrapados bajo escombros. Mercado de Sayula. Siguen vivos pero necesitan ayuda inmediata. Deslizamiento en el camino a Tapalpa. 50 personas bloqueadas. Necesitarán agua pronto.
Durante aproximadamente 7 minutos, mientras continuaban las réplicas del terremoto, Elena pronunció decenas de estos mensajes específicos, como si estuviera percibiendo simultáneamente múltiples puntos a lo largo de la extensa zona afectada. El profesor Álvarez, sobreponiéndose a su propio asombro, continuaba transcribiendo meticulosamente cada palabra. Finalmente, cuando las sacudidas comenzaron a amainar, Elena pareció alcanzar un estado de agotamiento extremo. Sus últimas palabras coherentes, pronunciadas con una voz que todos los presentes describirían después como ya no completamente suya, fueron: «El tiempo es simultáneo, todo existe a la vez. Lo que llamamos pasado y futuro son solo direcciones en un paisaje que podríamos recorrer libremente si nuestras mentes no estuvieran encadenadas a una perspectiva lineal. Algunos pueden vislumbrar brevemente este paisaje completo. Es un don y una carga terrible». Tras pronunciar estas palabras, Elena colapsó. El profesor Álvarez y Monseñor Ruiz acudieron inmediatamente a asistirla, mientras Matilde corría a buscar al doctor Mendoza. Los primeros exámenes indicaron extremo agotamiento físico, pero signos vitales estables. Elena fue trasladada a su cama, donde permanecería inconsciente durante las siguientes 24 horas. Mientras tanto, las noticias sobre el terremoto comenzaban a llegar a Rincón de Romos, primero como rumores transmitidos por viajeros, luego como telegramas oficiales. La escala y distribución geográfica del desastre correspondían asombrosamente con lo que Elena había descrito. Más extraordinario aún, en las semanas siguientes, a medida que llegaban reportes más detallados de las zonas afectadas, comenzaron a surgir historias que parecían confirmar algunos de los mensajes específicos que Elena había pronunciado durante el terremoto. En Sayula, efectivamente, 2 niños habían sido rescatados de entre los escombros del mercado local horas después del sismo. En Colima, una familia apellidada Mendoza había escapado de su casa colapsando por una ventana trasera. El deslizamiento en el camino a Tapalpa había ocurrido exactamente como Elena lo había descrito, aislando temporalmente a un grupo de viajeros. Estos aciertos específicos, documentados por el profesor Álvarez a través de correspondencia con autoridades locales y testimonios verificados, añadían un nivel de complejidad adicional al ya extraordinario caso. No solo Elena había predicido con precisión un terremoto mayor, sino que aparentemente había percibido simultáneamente situaciones específicas ocurriendo a cientos de kilómetros de distancia. Cuando Elena finalmente despertó la tarde del 16 de agosto, estaba notablemente debilitada, pero mentalmente lúcida. A diferencia de episodios anteriores, recordaba vívidamente todo lo ocurrido durante el terremoto, incluyendo su percepción expandida de múltiples localidades simultáneamente. Era como si pudiera ver a través de cientos de ojos a la vez, explicó al profesor Álvarez durante una de sus detalladas entrevistas posteriores. Como si por un breve periodo mi conciencia se hubiera expandido más allá de los límites normales de espacio y tiempo. Podía percibir el sufrimiento, el miedo, pero también los actos de valor y sacrificio ocurriendo en toda la región afectada. Cuando se le preguntó sobre su estado actual, Elena respondió con una certeza tranquila: se ha terminado. Las visiones, las percepciones expandidas, eran para este momento específico, cumplieron su propósito y ahora me han abandonado. En efecto, en los días y semanas siguientes, Elena no experimentaría ningún episodio adicional. Los instrumentos del profesor Álvarez no registraron más anomalías y gradualmente la extraordinaria maestra rural comenzó a recuperar sus fuerzas y retomar aspectos de su vida normal. Sin embargo, algo fundamental había cambiado, tanto en Elena como en quienes la rodeaban. La experiencia de haber percibido, aunque brevemente, una realidad más amplia que la ordinaria,
había transformado profundamente su comprensión del mundo y de la conciencia humana. Aunque mantenía su compromiso con la racionalidad y el pensamiento científico, ahora integraba en su visión posibilidades que anteriormente habría descartado como supersticiones. La ciencia no está completa, reflexionaba en conversaciones con el profesor Álvarez, quien prolongó su estancia en Rincón de Romos para documentar exhaustivamente el caso. Nuestros modelos actuales son apenas aproximaciones preliminares a una realidad infinitamente más compleja. Algún día, quizás, tendremos un marco conceptual que pueda integrar estas experiencias sin recurrir a lo sobrenatural, reconociéndolas como manifestaciones naturales de capacidades humanas aún no comprendidas. El profesor Álvarez regresaría eventualmente a la Ciudad de México con cientos de páginas de notas, mediciones y testimonios, material que constituiría la base para una monografía titulada Fenómenos precognitivos y percepciones expandidas, el caso Vargas, publicada inicialmente en 1900 en una oscura revista científica española y posteriormente traducida al francés, inglés y alemán, alcanzando una circulación limitada pero influyente en círculos interesados en investigación psíquica. Monseñor Ruiz, por su parte, elaboró un informe confidencial para sus superiores eclesiásticos donde, con notable equilibrio, presentaba los aspectos documentados del caso sin comprometerse con una interpretación definitiva. Si bien ciertos elementos podrían sugerir intervención divina, escribió, debemos mantener prudencia y humildad ante fenómenos que desafían nuestras categorías establecidas. La señorita Vargas no ha manifestado doctrina heterodoxa ni ha buscado protagonismo personal, lo cual sugiere que, cualquiera que sea la naturaleza de sus experiencias, no representan amenaza para la fe. Para la comunidad de Rincón de Romos, los extraordinarios eventos transformaron permanentemente su relación con Elena Vargas. La maestra, que antes había sido respetada principalmente por su competencia profesional, ahora era vista con una mezcla de reverencia, fascinación y ocasional temor supersticioso. Algunos la consideraban bendecida con un don divino, otros tocada por fuerzas misteriosas mejor no exploradas. La mayoría simplemente la veía como alguien que, por razones inexplicables, había podido trascender momentáneamente las limitaciones ordinarias de la percepción humana para prevenir mayor sufrimiento. Elena, incómoda con esta atención y los intentos de mitificación de su experiencia, intentó regresar a su rutina normal como educadora. La escuela reabrió a principios de septiembre y gradualmente las lecciones de geografía, aritmética e historia nacional reemplazaron las especulaciones sobre percepciones expandidas y predicciones sísmicas. Sin embargo, Elena notaba sutiles cambios en sí misma que persistirían durante el resto de su vida. Aunque las visiones dramáticas no regresaron, experimentaba ocasionalmente lo que describía como momentos de claridad extraordinaria, donde su percepción del mundo se agudizaba brevemente y sentía conexiones entre eventos aparentemente no relacionados. Más significativamente, desarrolló una sensibilidad hacia los estados emocionales de quienes la rodeaban que muchos describían como casi telepática. Es como si una puerta que se abrió completamente durante el terremoto nunca se hubiera cerrado del todo, explicaría años después a Matilde, quien permanecería como su más cercana confidente. Los años siguientes verían cambios significativos tanto para Elena como para México. La maestra continuaría su labor educativa en Rincón de Romos hasta 1910, cuando el estallido de la Revolución Mexicana alteraría dramáticamente el panorama nacional. En ese momento crítico, Elena, ya reconocida regionalmente como una educadora innovadora, sería invitada a colaborar con la naciente Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, participando en el diseño de programas educativos rurales que incorporaban tanto elementos científicos modernos
como respeto por conocimientos y tradiciones indígenas. Durante este periodo revolucionario, Elena ocasionalmente mencionaría sus experiencias de 1898, ya no como episodios sobrenaturales, sino como ejemplos de potencialidades humanas no exploradas, que un sistema educativo verdaderamente integral debería reconocer y posiblemente cultivar. La mente humana tiene capacidades que apenas comenzamos a comprender, argumentaba en conferencias pedagógicas. Nuestro modelo educativo debe expandirse para incluir no solo el conocimiento racional y analítico, sino también la intuición, la creatividad y formas de comprensión que trascienden las categorías convencionales. Estas ideas, que en 1898 habrían parecido radicales o incluso heréticas, encontraban mayor receptividad en el México posrevolucionario, donde el proyecto de construcción nacional incorporaba tanto modernidad científica como revalorización de raíces indígenas. Varios de los programas educativos desarrollados bajo la influencia de Elena integrarían sutilmente estos conceptos, promoviendo una visión holística del desarrollo humano que algunos historiadores educativos posteriores reconocerían como sorprendentemente avanzada para su época. Elena Vargas nunca se casaría ni tendría hijos biológicos, dedicando su vida enteramente a su vocación educativa. Sin embargo, generaciones de estudiantes, particularmente mujeres jóvenes de entornos rurales y marginados, la considerarían una mentora y figura maternal que había transformado sus perspectivas y posibilidades vitales. La noche final de Elena Vargas llegaría pacíficamente el 15 de agosto de 1942, exactamente 44 años después del terremoto que había marcado el punto culminante de sus extraordinarias experiencias. A los 72 años, tras una vida dedicada a la educación y a la exploración de las capacidades humanas, fallecería durante el sueño en su modesto apartamento en la Ciudad de México. Entre sus efectos personales, Matilde Hernández, quien para entonces dirigía una escuela normal rural inspirada en los métodos de su mentora, encontraría un diario que Elena había mantenido privado durante décadas. En sus páginas finales, escritas apenas días antes de su muerte, Elena reflexionaba: 44 años desde aquel día en que, brevemente, percibí la realidad desde una perspectiva expandida. La ciencia ha avanzado notablemente desde entonces. Teorías sobre relatividad, mecánica cuántica, nuevas concepciones del espacio-tiempo, y sin embargo, seguimos lejos de un modelo comprensivo que pueda explicar completamente la consciencia y sus capacidades potenciales. Lo que experimenté no fue sobrenatural, fue profundamente natural, una manifestación de capacidades latentes en la mente humana que eventualmente comprenderemos y quizás cultivemos sistemáticamente. El camino es largo, pero cada generación avanza un poco más. Siento que mi tiempo se acerca al fin y me siento en paz. He dedicado mi vida a sembrar semillas de conocimiento, curiosidad y compasión. Algunas han florecido gloriosamente, otras quizás germinarán en épocas que no veré. Así funciona la educación verdadera. Plantamos para cosechas que otros recogerán. Ocasionalmente, durante estos años, he tenido breves destellos de aquella percepción expandida, nunca tan intensos como en 1898, pero suficientes para recordarme que hay más en este universo y en nosotros mismos de lo que nuestros marcos conceptuales actuales pueden abarcar. Esta certeza ha sido mi consuelo y mi motivación. Si algo he aprendido es esto: el tiempo es más fluido de lo que imaginamos, la consciencia más vasta que nuestras definiciones, y la compasión, esa capacidad de sentir genuinamente con otros, es quizás la más extraordinaria y valiosa de todas las facultades humanas.
En aquellos momentos cuando percibí simultáneamente cientos de mentes durante el terremoto, lo que más me impactó no fue la expansión espacial o temporal de mi conciencia, sino la profunda interconexión entre todos los seres. Somos uno, separados solo por las ilusiones que nuestras mentes individuales construyen. Algún día, quizás, nuestra ciencia y nuestra sabiduría avanzarán lo suficiente para redescubrir esta verdad antigua que todas las tradiciones espirituales han intuido y que yo, brevemente, pude experimentar directamente. Hasta entonces, seguiremos aprendiendo, enseñando, evolucionando. El futuro está abierto, lleno de posibilidades que apenas podemos imaginar. Y en algún lugar de ese futuro, quizás alguien lea estas palabras y reconozca en su propia experiencia ecos de lo que viví. A esa persona le digo, no estás sola. Lo que percibes es real, aunque aún no tengamos el lenguaje perfecto para describirlo. Confía en tu experiencia, pero manténla en diálogo constante con la razón y la compasión. Mañana es el aniversario, 44 años. Siento que el círculo se cierra, que de algún modo he completado lo que vine a hacer en esta vida. Estoy lista para lo que sigue, sea lo que sea. La aventura continúa, dentro y más allá del tiempo lineal, tal como lo conocemos. Elena Vargas sería enterrada, según sus deseos explícitos, en el cementerio municipal de Rincón de Romos, regresando así al lugar donde había experimentado los eventos más extraordinarios de su vida. Su funeral, sencillo pero digno, reuniría a cientos de exalumnas, colegas educadores y habitantes del pueblo que mantenían viva la memoria de aquella maestra excepcional que una vez había visto más allá de los límites ordinarios del tiempo y el espacio. Con los años, su tumba se convertiría en lugar de peregrinación discreta para educadores, buscadores espirituales y ocasionalmente investigadores interesados en fenómenos de conciencia expandida. La lápida, de cantera rosa local, llevaría una inscripción que ella misma había elegido, palabras que resumían tanto su experiencia extraordinaria como la filosofía educativa que había desarrollado a partir de ella. Elena Vargas Mendoza, 1870-1942. La mente es más vasta que nuestras definiciones, el tiempo más fluido que nuestras percepciones, y la compasión, el puente más seguro entre mundos aparentemente separados. Educar es expandir conciencias. Vivir plenamente es recordar nuestra interconexión esencial. El caso de Elena Vargas permanecería como uno de los ejemplos mejor documentados de aparente precognición y percepción expandida en la literatura sobre fenómenos psíquicos. La monografía del profesor Álvarez, reeditada varias veces a lo largo del siglo XX, se convertiría en texto fundamental para investigadores del campo, notable tanto por su meticulosidad metodológica como por su resistencia a interpretaciones sensacionalistas. Para la comunidad de Rincón de Romos, la historia de su extraordinaria maestra se transformaría gradualmente en una combinación de hecho histórico y leyenda local, transmitida de generación en generación, con diversos grados de embellecimiento narrativo. En las décadas siguientes a su muerte, surgirían relatos de personas que, visitando su tumba durante periodos de crisis personal o colectiva, experimentaban súbitas claridades mentales o intuiciones que posteriormente resultaban acertadas. En ámbitos académicos más amplios, el caso Vargas ocasionalmente reemerge cuando nuevos paradigmas científicos o filosóficos ofrecen marcos conceptuales que podrían acomodar los fenómenos reportados. Desde teorías sobre no localidad cuántica de la conciencia hasta modelos de temporalidad no lineal, diversos enfoques han intentado proporcionar explicaciones naturalistas para experiencias que en 1898 solo podían categorizarse como sobrenaturales o inexplicables. Quizás lo más significativo del legado de Elena Vargas no sea la extraordinaria noche final que conmovió a toda la región, sino la semilla que plantó.
la posibilidad de que la mente humana contenga potencialidades aún no plenamente exploradas ni comprendidas. Su combinación única de experiencia aparentemente paranormal, con compromiso inquebrantable con la educación, la razón y el bienestar colectivo, ofrece un modelo integrador que trasciende las falsas dicotomías entre ciencia y experiencia subjetiva, entre racionalidad y expansión de conciencia. Como ella misma escribió en las páginas finales de su diario, el futuro está abierto, lleno de posibilidades que apenas podemos imaginar. Palabras que más de un siglo después de aquella extraordinaria noche de agosto de 1898 continúan resonando para quienes exploran los misterios de la mente humana y sus capacidades potenciales. Si te ha gustado esta historia real de Misterio de México, no olvides suscribirte y compartir. Hay muchos más casos fascinantes de nuestro pasado que merecen ser recordados. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos explorando los misterios que han definido nuestra historia.